Martes 1 de julio, lección número 1, opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Texto para memorizar. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron y su clamor subió hasta Dios con motivo de la servidumbre de ellos, y Dios oyó su oración o su gemido y se acordó de su pacto de Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los israelitas y reconoció sus condiciones. Éxodo 2, 22 y 23 al 25. Queremos darte las gracias, Señor, ver tu providencia como opera, que realmente se cumple tu voluntad, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. A veces, hoy, martes 1 de julio, las parteras de las hebreas. Hermanos y amigos, uno cree que Dios nos ha abandonado cuando nos vienen situaciones difíciles. Recuerden esto: somos hijos de Dios y Dios quiere lo mejor para sus hijos. En consecuencia, si nos mantenemos en el camino del Señor, clamemos a Él y Él nos va a dar la liberación, como dije en la introducción del sábado. Recuerden que hubo un decreto de muerte contra el pueblo de Dios, y ese decreto de muerte consistió en que todo varón que naciera fuese muerto. Y hubo dos parteras, hebreas por cierto, no eran egipcias, eran parteras hebreas, que habían decidido ser fiel a Dios y que no obedeciendo el mandato del rey. Estas mujeres temieron a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Recuerdan ustedes lo que dice Salomón en Eclesiastés 12, 13? Temed a Dios guardando sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cómo yo manifiesto que yo temo a Dios si no obedezco su ley? La obediencia a la ley es el respeto a quien la promulgó, es a saber, Dios en el monte Sinaí, a su pueblo. Y Jesús en Juan 14, 15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Mala traducción que han puesto los eruditos, porque el texto griego dice: si me aman, como resultado guardarán mis mandamientos. ¿Ve? Qué diferente. Entonces, si me amáis, guardad, no es si me aman, guardarán. O sea, como resultado de que tú me amas, me va a obedecer. Si tú no amas, tú no obedeces. Y si obedeces, obedeces a regañadientes. Entonces, el amor de Dios es lo que te impulsa a obedecer sus 10 mandamientos, que son una copia o un trasunto o una imagen de tu carácter. Si tú quieres saber cómo es Dios, fíjate en los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos son 10 preceptos de amor. Amor a Dios y amor a los demás o al prójimo. Y como todos somos hermanos y venimos de un mismo Dios, debemos obedecer a Dios expresándolo en los mandamientos. ¿Qué mandamiento estas mujeres
no querían violar el mandamiento sexto que dice no matarás. Dice entonces en el texto de Éxodo 1:9, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, porque no se multiplique y acontezca que viniendo de la guerra, él también se una con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre él comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron a Faraón las ciudades de los almacenajes Fitón y Ramsés. Empero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Estaba Dios cumpliendo el pacto de Abraham de que su pueblo sería como las estrellas del cielo, que no se podía contar. Así que estaban allí fastidiados de los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda su labor, al cual los obligaba con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifrá y la otra Fufá, y les dijo: cuando partearéis a las hebreas y miraréis los asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuere hija, entonces vivo. ¿Por qué matar a los varones y no las hembras? Como dije ayer, porque la simiente prometida sería un varón. Y Satanás no quería que, como dominaba la nación de Egipto, porque dominaba, en Egipto se daban dos pecados contrarios a la ley. En Egipto se adoraba a los difuntos, se creía en la inmortalidad del alma y se adoraba a Faraón como el dios Sol, el Amón-Ra u Osiris. Es decir, Faraón era la personificación del dios Sol, por tanto lo que él decía era Dios que hablaba. Es decir, los dos pecados capitales que han existido desde el Edén con la serpiente ha sido el alma es inmortal y un falso día de reposo. Y Faraón era adorado el primer día de la semana. Pero tenía otra cosa, tenía la idolatría. Como era idolatrado como Dios, este era el segundo pecado de los 10 mandamientos que se violaba en Egipto. Y también se violaba el cuarto mandamiento, que es el sábado, sustituyéndolo por el domingo. Y además de eso, estas mujeres no querían violar el sexto mandamiento, que dice no matarás. Dice: mas las parteras, que eran hebreas, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que reservaban la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué hacéis esto, reservando la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: oh, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se corroboraron en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, se les hizo arreglo. Dios no previó la mentira que ellos hablaron, no. Dios previó la fidelidad de temerle a Él, no matándole a su pueblo. Y Dios bendice a aquellos que son fieles, los que temen a Dios. Por eso que el dragón se ha llenado de ira contra la mujer y se ha hecho hacer guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Estas dos mujeres es un símbolo del remanente fiel de Dios. Y dice el versículo 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad en el Nilo todo hijo que naciere, y qué más, y a toda hija reservar la vida. Como ya no daba resultado, porque el pueblo estaba creciendo, entonces echen el niño, échelo al dios Nilo, denlo al dios Nilo. Y el dios Nilo tenía su nombre, Apa. El dios Nilo, como vemos aquí, dice, échenlo al dios Nilo, que era el dios de la fertilidad, el dios Api. Y ese dios Api, cada niño que se echara en el río Nilo representaba una ofrenda al dios Api, H-A-P-P-I, Api, no el Apis, sino Api, H-A-P-P-I. Y entonces dentro de eso aparece Moisés, que es echado en un carrizal. Hermanos, eso quiero que los hermanos entiendan. Hay que ser fiel a Dios, y en toda época Dios ha tenido personas fieles. Nos vamos al Antiguo Testamento partiendo del Edén, partiendo de la generación santa. Set temió a Dios. Noé temió a Dios. Abraham temió a Dios. Isaac, hijo de Abraham, temió a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que Abraham guardaba los mandamientos. Abraham, dice Génesis 26:5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y así Abraham fue transmitiéndole los mandamientos a su posteridad, a Isaac y a Ismael también. Pero Ismael, dice la pluma inspirada, que al final de sus días volvió al Señor y murió arrepentido. Pero de Isaac educa a sus dos hijos, Esaú y Jacob. Y Jacob se convierte en el hombre visionario que vio una escalera. Y Dios usa a los que se dejan usar. Y de Jacob tuvo 13 hijos, 12 varones y una hembra. Dina, la que fue violada por los siquemitas, o por un hijo del rey de Siquem. Pero los 12 representaban, los 12 varones de Jacob representaban al pueblo de Dios. Y esos 12 fueron a Egipto por vía de José, o esos 11 junto a José estaban ya en Egipto con Jacob, y de ahí vino lo que hemos estudiado en esta semana, la opresión, porque Satanás no quería que viniera la simiente prometida en Génesis 3:15. Y todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento es eso, un decreto de muerte a los judíos por eso. Ahora, mis hermanos, yo quiero decirte eso. Dios premia a los que temen a Dios. Estas dos parteras hebreas temieron a Dios y no violaron la ley de Dios. Al no violarla, Dios premió la obediencia. ¿Eres tú fiel a Dios o tú haces de la mentira tu recurso para conseguir cosas que de otra manera Dios te la daría? Que Dios nos bendiga y nos guarde. Mañana, miércoles 2 de julio, vendremos con el nacimiento de Moisés. Suscríbanse a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Pasen todos un feliz día.